Bueno, la charla que se da cuando no estamos al aire es nutritiva porque aprendemos todo en algo que hay todavía desconocimiento y que, bueno, fuimos sumando capítulos, pero la pandemia nos toca atravesarla como humanidad a nosotros, a los que estamos ahora, y muchos científicos siguen investigando, pero le preguntábamos a Alicia porque fueron uno de los primeros casos cuando allá por marzo en la Argentina recién se empezaba a hablar de coronavirus. Sí, es verdad. Yo decía recién en el corte que yo hubiese preferido que sea ahora, que los médicos saben más, o creo que se sabe más a nivel mundial del tema. Todos me decían, bueno, qué suerte, no hay cantidad de enfermos, tiene respirador para él, bueno, toda esta cuestión de... recién cuando hablaban de esto de los encuentros sociales, nosotros después de la muerte de Clemente estuvimos en contacto con nuestros hijos. De hecho, yo tengo 3 hijos, uno en Córdoba estaba en ese momento y mi hija en Humberto, y nos pudimos reunir después de, recién del 9 de abril, 15 días después, cuando yo tuve el alta. A mí también me hicieron 2 hisopados de alta, el primero dio positivo y el segundo a los 7 días dio negativo. Pero, insisto, lo que decía el doctor, la doctora, si no nos cuidamos esto va a seguir, no va a terminar con el invierno, no va a terminar ahora. Me parece que tenemos que ser conscientes y si nos reunimos, cuando se dé, cuando podamos, en las casas tiene que haber un lugar para limpiarse los zapatos o sacárselos, alcohol para las manos, distancia en la mesa, o sea, o sentarnos en sillas separados, no sé, pero me parece que se pueden hacer esas cosas si somos cada uno consciente, ¿no? Muy buen mensaje por parte de Alicia. La verdad es que en todo esto depende de nosotros, depende de que hagamos estas pequeñas cosas, nos piden un esfuerzo como humanidad. Aprendimos a ser muy egoístas, muy individualistas, y la pandemia nos está proponiendo ser un poco más solidarios y no pensar en nosotros solamente. Pero tenemos preguntas que nos fueron haciendo a través de nuestra red social, allí en Instagram, sobre todo teniendo en cuenta que obviamente hoy teníamos a profesionales en medio de todo esto. ¿Hoy se puede distinguir una gripe o resfriado común de un coronavirus? No, porque la infección por coronavirus es una infección viral. Por lo tanto, en un inicio va a ser igual, incluso que hasta el dengue se presenta como un síndrome febril inespecífico, puede presentarse de esa manera. De hecho, puede haber ahora gripes que no tengan... Puede haber resfríos comunes conviviendo con coronavirus. O sea, estamos en una época en la cual cuadros alérgicos, manifestaciones en piel, cuadros gastrointestinales o cuadros respiratorios conviven además con coronavirus. Como no podemos identificarlos, le pedimos que se queden en sus domicilios. Y mucha gente cuando empieza a tener un goteo nasal, una leve picazón en la garganta, comienza a llamar al 107 y dice, quiero que me hagan el hisopado. Lo que se le explica es que sí, que tiene síntomas compatibles, que se quede en su domicilio, que tome un antitérmico y se programa el hisopado. No se hace nunca antes de las 72 horas de iniciados los síntomas, porque lo que se está viendo es que dan resultados negativos y después son coronavirus, o pueden dar resultados dudosos, poco concluyentes, y hace que tengamos que repetir la muestra y eso genera más ansiedad en las personas y por supuesto más trabajo y más recursos para el sistema de salud. Entonces se lo monitorea telefónicamente y se le explica que después de las 72 horas es cuando tenemos un resultado concluyente. Que el hisopado se haga antes o después no cambia, no es una urgencia el hisopado, la urgencia es el aislamiento. Esa es la urgencia epidemiológica en este momento. Por supuesto que es mientras está en aislamiento, si la persona se siente mal y no sabemos si es coronavirus, muchas veces no puede ir a una guardia o no puede ser atendido en el medio privado o en el público, sí. Se les da respuesta a las personas que llaman 1 o 2 veces y se lo va monitoreando y se va controlando el cuadro clínico. Muchas veces se decide la internación antes de tener el hisopado, porque no evoluciona bien, no dan los tiempos para hacer el hisopado, la persona se interna, se lo atiende como un sospechoso de COVID y cuando se dan los tiempos, que siempre es después de las 72 horas, ahí se hace el hisopado, no se hace antes. Perfecto, ahora tenemos una pregunta para el doctor Eduardo López que dice, ¿consejos, doctor? No, el principal consejo me parece que es lo que decía la doctora.
ante la aparición de un síntoma, consultar, si tenemos a mano la posibilidad de hacerlo con nuestro médico de cabecera, en el centro de salud, con el médico donde nos atendemos habitualmente, o si no, al 0800 para sacarnos la duda, y ante la proposición de parte del sistema de salud de quedarse en el domicilio guardando aislamiento, cumplirlo. Pero el aislamiento significa que esa persona se separe dentro de las posibilidades físicas que tiene su domicilio del resto de la familia. No es que se tiene que aislar él y toda su familia alrededor puede seguir haciendo el contacto con esa persona y el contacto con el resto del mundo. En lo posible, aislarse. Hay que ver también las posibilidades de edilicia que tiene la vivienda. Yo creo que un poco lo que se busca en algunos sectores con mayor vulnerabilidad o lo que se ha buscado desde del sistema de salud es poder garantizar esto, ¿no? Que aquella persona que pueda tener alguna necesidad de aislamiento lo pueda cumplir. Y en los sectores más vulnerables es más difícil por una cuestión de estructura edilicia. Entonces, la recomendación, insisto, las mismas de siempre desde hace 5 meses. Mantener distancia, el uso del tapaboca, tratar de no hacer cosas que no tenemos que hacer, lavarnos las manos y si tenemos síntomas, consultar, ya sea a quien tenemos a mano o al 0800 que tiene la provincia para tal fin. Bueno, tenemos más que una pregunta aquí, como un mensaje que me parece que invita a reflexionar. Dice, la gente encerrada y los políticos no dando el ejemplo. Cuando hablan de políticos, bueno, hablan de algunos episodios que se dieron en los últimos días, pero también a veces, lo hablábamos con el doctor muchas veces, vemos al presidente de la Nación muy cerca de sus funcionarios, sin usar barbijos, como otros funcionarios, digo, nombro esto porque lo hemos visto más seguido, y a veces cuando pedimos un esfuerzo a la población tenemos que acompañar con el ejemplo, porque a diferencia de toda la población son funcionarios y merecen dar ese ejemplo y comunicar también bien con las acciones. Dejamos por un ratito las preguntas del Instagram aquí en el otro lado de la pandemia y ya lo sumamos a esta charla porque hablábamos antes del plasma, de todo esto que no termina siendo una solución, pero sí puede llegar a ser una buena posibilidad para aquellas personas que están complicadas. Y lo tenemos a el doctor Armando Perichón, que es titular de Cudayo. Muchas gracias por sumarse aquí en esta tarde del otro lado de la pandemia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, mucha demanda de plasma en las últimas semanas. Sí, primero aclararte después del comentario que estoy en mi casa y solo, por eso no tengo el barbijo puesto. No, por supuesto, nosotros acá separados también. Sí, la verdad que sí, mucho trabajo, mucha demanda. A medida que va aumentando la curva de contagios, obviamente eso genera una mayor demanda de todo, incluyendo la posibilidad de disponer de plasma para los distintos pacientes que, de acuerdo a lo que el ensayo nacional estipula, se tiene que cumplir. Y de esa manera nosotros en este momento tenemos más de 120 tratamientos en toda la provincia hechos, desde el Cudayo, en realidad desde los efectores, ¿no? Son los efectores. El Cudayo es el responsable de colectar los plasmas de los pacientes recuperados y de entregarlos de acuerdo al ensayo nacional que está en marcha en todo el país de plasma a los individuos, a los efectores, a los médicos que nos solicitan, que pueden ser tanto efectores públicos como privados en nuestra provincia. Respecto a esto que usted menciona, entiendo que si hay todos estos tratamientos en marcha, también es porque hay muchos pacientes recuperados que han tomado este compromiso de donar plasma. Sí, eso es muy bueno remarcarlo, porque nosotros ya tenemos registrados más de 400 posibles donantes de plasma que están iniciando los procesos de selección. O quizás la gente entienda que uno dona y al día siguiente puede ir allá a sacarse plasma. No es así. Necesita cumplirse con una serie de procesos que están marcados claramente en el protocolo nacional, que significa primero hacer toda una historia clínica de los antecedentes de la enfermedad actual que tuvieron con respecto al COVID, pero también de los antecedentes históricos de enfermedades que pueden haber tenido los pacientes, porque no todos pueden donar plasma. Después, pasado ese primer filtro, los pacientes son estudiados por el Centro de Hemoterapia, que está acá en Rosario, para descartar cualquier virus que puedan tener en su sangre y que los inhabilite para donar plasma en las infecciones que se pueden transmitir a través del plasma.
Y finalmente la tercera selección es el dosaje de la presencia de anticuerpos anti-COVID y sobre todo la cantidad de anticuerpos que tiene, lo cual nos permite a nosotros discriminar que algunos, muy pocos por ahora, pero algunos tienen pocos niveles de anticuerpos y esos no son los ideales para donar plasma. Lo que nosotros buscamos es los que tienen mayor cantidad de anticuerpos, porque, digamos, el plasma no es más que una inmunización pasiva. O sea, nosotros le prestamos los anticuerpos que generó un paciente cuando tuvo su infección activa, se lo prestamos de alguna manera a través de la infusión del plasma a un paciente que de alguna manera está cursando la enfermedad. Y también conviene aclarar a la sociedad que de la misma manera que no todos pueden donar plasma, que tienen que ir pasando por esta selección que yo mencionaba antes, no todos también pueden recibir plasma. Está indicado, de acuerdo al protocolo nacional, en unos pacientes que tienen unas características muy especiales. No son para los pacientes leves, ni son para los pacientes moderados. Se requiere que el paciente esté internado como primera medida, se requiere que el paciente empiece a desaturar el oxígeno, que tiene marcadores biológicos que nos pueden indicar a los médicos que puede progresar su enfermedad, que tienen imágenes radiológicas o de imágenes que nos están diciendo que hay una incipiente neumonía bilateral bivasal y que tienen comorbilidades que ponen en riesgo la gravedad o ponen en riesgo al paciente. En esos casos puntuales es en el cual se decide aplicar plasma. Hola doctor, buenas tardes. El doctor López Eduardo te habla de Rafaela. ¿Cómo está? ¿Cómo andás, ¿Cómo doctor? te va? Bien, bien. En los últimos días, doctor, se ve mucho en las redes sociales esto de solicitud de plasma de parte de familiar de algún paciente que se encuentra cursando la enfermedad de manera grave, pidiéndole la solidaridad de alguna persona que haya sido tratado o que haya estado de alta, en el caso, como contabas vos, de la posibilidad que pueda donar plasma. La pregunta es, ¿esto que ocurre como una medida o un llamado de solidaridad extremo de parte de un familiar, el sistema lo establece de esa forma o el sistema tiene los protocolos, como vos bien lo estabas diciendo recién, que la persona va, lo establece a través del centro de hemoterapia y a partir de ahí el centro de hemoterapia se encarga de la derivación de ese insumo a la persona que lo necesite según el protocolo? En la provincia de Santa Fe, por una resolución del Ministerio de Salud de la provincia, ya por un par de meses atrás, creo que es el número 50, la resolución número 50, puso en cabeza del CUDAIO todo lo que tiene que ver con la recolección, el resguardo, el control de la calidad del plasma, el almacenamiento, con refrigerado por supuesto, y la distribución de acuerdo a los pedidos que recibe el CUDAIO. Esa es la norma que rige en nuestra provincia en la actualidad. Para eso se abrió un registro de aplicadores de plasma que también está en cabeza del CUDAIO, donde las instituciones que van a requerir hacer tratamientos con plasma deben solicitar la inscripción en este registro. Esa inscripción se hace con una nota de la dirección médica de la institución, tanto pública como privada, dirigida al CUDAIO, donde tiene que denunciar el investigador que va a hacer la aplicación. No te olvides que es un ensayo nacional, y tiene también que participar el Comité de Docencia e Investigación de la institución o el Comité de Bioética, y si no lo tiene que requerir al hospital más cercano para que el comité lo pueda realizar el hospital. O sea que hay todo un registro que se lleva de todo esto. Sí, y además el paciente tiene que firmar la conformidad de participar dentro del ensayo nacional. Por supuesto. La intención de la pregunta... Dentro de las directrices que se le entregan a los que van a aplicar plasma está el modelo de consentimiento informado. La intención de la pregunta era que aclararas esto, porque muchas veces la gente, ante este llamado a la solidaridad, rápidamente responde, erróneamente pensando que va una persona a un banco de sangre cualquiera, dona plasma y rápidamente ese plasma puede ser administrado. Hay todo un protocolo. No solamente hay un protocolo, hay una resolución ministerial que lo impide. Perfecto. Solamente lo puede hacer el Estado a través, en este caso, porque puso en cabeza
al Cudayo por su expertise y por los laboratorios que tiene el Cudayo que están disponibles para hacer los estudios que yo mencionaba antes. Muchas gracias por participar, doctor Perichón. No, por favor, gracias a ustedes, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Bien, allí pasaba el titular de Cudayo también para hablar, porque una de las preguntas en nuestra red social tenía que ver con el plasma. Cuando volvemos de la pausa vamos a hablar con la doctora Capello porque preguntan allí por Instagram ¿en qué día aparecerían los síntomas si tenés COVID-19? ¿O cuáles son los síntomas a prestarle atención una vez más? Y también vamos a preguntarle a Alicia porque nos preguntan si pudo hacer el duelo teniendo en cuenta que no estuvo esa despedida a la que estamos todos acostumbrados cuando se nos va un familiar. Ya volvemos.